Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. Estimados amigos y amigas, bienvenidos. Qué gusto de saludarles una vez más a través de nuestro espacio de conversación Perfiles. Nos juntamos cada semana a través de las pantallas de Universidad Autónoma de Chile Televisión y también a través de nuestro canal en YouTube, FMDA TV, para dialogar de distintos temas. Hoy, con los invitados que tenemos en el programa, vamos a hablar de la reforma laboral. Quiero contarles inmediatamente que la reforma laboral fue algo que impulsó este gobierno, que preside la presidenta Michelle Bachelet, y que el 29 de agosto del año 2016 ya se firmó la ley 20.940, introduciendo modificaciones sustantivas al sistema de relaciones laborales. Luego, el 8 de septiembre del año 2016, la ley fue publicada en el Diario Oficial y el sábado 1 de abril de este año 2017 comenzó a regir en el país la reforma laboral. Y para hacer un aporte, para sacarlos de dudas y para ayudarles a ustedes con la reforma laboral y especialmente relacionado con los profesionales de la educación, hemos invitado al abogado Luis Carrillo Roa, asesor de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Buenas tardes, el gusto es mío, muchas gracias por su invitación. Y don Rodolfo Nahuelpan Nahuelgual, que es secretario del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, elegido recientemente, ya lo tuvimos en un programa pasado junto a los miembros del directorio, y también es el jefe de recursos humanos de la FMDA. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Abogado, ingresemos inmediatamente en detalle. Cuéntenos sobre esta reforma. ¿Impactó? ¿Fue bien recibida? ¿Tiene muchos cambios? Bueno, lo primero que tendría que decir es que en realidad se trata de una reforma que se orienta principalmente a un aspecto del derecho del trabajo, que es el derecho colectivo del trabajo. Digamos, el 90% está referido al derecho colectivo y solo tiene un mínimo aporte o reforma a lo que es las normas del derecho individual, es decir, de lo que se refiere a la relación que surge del contrato de trabajo. Más bien está apuntando a fortalecer a los sindicatos y a mejorar los procedimientos de negociación colectiva. ¿Ya? Eso como primer aspecto, o sea, reforma laboral es entre comillas porque más bien es uno de los aspectos de la ley laboral. ¿Son algunos puntos clave? Sí, hay puntos claves muy importantes. Yo destacaría, por ejemplo, introduce normas que están muy de acuerdo con lo que es nuestro país hoy día, un país que recibe muchos inmigrantes. Esta reforma modifica el artículo 2 del Código del Trabajo e incorpora criterios de no discriminación, algunos muy novedosos, por ejemplo, el idioma. O sea, hoy día no se puede discriminar a una persona que no hable nuestro idioma. Podría darse, por ejemplo, en un colegio, ya estamos hablando de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, un profesor de matemáticas que no hable el idioma, por ejemplo, que tenga una nacionalidad haitiana, por decirlo de alguna manera, habla en francés u otro lenguaje, perfectamente hoy día podría postular y si tiene las competencias podría quedar. Digamos que es una norma novedosa porque tiende a favorecer también a los inmigrantes en este sentido. En ese aspecto. ¿Ya? Bueno, y lo hemos invitado a usted porque tuvo la posibilidad en una de las reuniones masivas de todos los directores de la Fundación del Magisterio de la Araucanía de exponer justamente esta reforma. Y aquí quiero preguntarle a Rodolfo, esa reunión fue para aclarar justamente el área que a usted le corresponde trabajar, que es recursos humanos, contratar, ¿verdad?, las personas que trabajan en la Fundación y sobre todo irse adaptando a esta nueva reforma laboral. Correcto, fue la verdad muy ilustrativa, fue muy constructiva la reunión, se informaron todos los directores y algunas personas de los equipos técnicos en qué consistía esta nueva normativa legal. Para nuestra institución, nuestra fundación como institución cooperadora del Estado, es una obligación regirnos por toda la normativa, tanto en el tema laboral como el tema pedagógico, el tema educacional. Y siempre estamos atentos nosotros a basar nuestro trabajo en eso. Rodolfo, ¿y hubo muchas diferencias entre lo que se estaba haciendo con la, digamos, con la ley antes de esta reforma a lo que se aplicó o no le afectó mucho? Yo diría que no nos afectó mucho, porque nosotros en primer lugar con los sindicatos tenemos muy buena relación, que nos permite llegar a buenos acuerdos. Probablemente en el tema financiero, de beneficios de recursos,
no es tan alto porque nuestra institución no es productiva, nuestra institución recibe y basa su gestión solamente en los recursos que recibe de la subvención general, la subvención CEP y la subvención PIE, que son recursos que llegan del Estado directamente. Por alumno matriculado. Por alumno matriculado y por asistencia media. Por lo tanto, esos dineros hay que ocuparlos en el tema todos los aspectos educacional. Claro, nosotros tenemos que favorecer en primer lugar nuestra misión, que es educar a los alumnos, y ahí tenemos que poner todos los esfuerzos, tanto recursos y todo lo demás. Pero sin embargo tratamos en lo posible de llegar a buenos acuerdos con los sindicatos para que de alguna manera ellos se sientan que nosotros estamos también preocupados por su bienestar. Hablábamos, abogado, y sobre todo de algunos puntos claves. Ya dijimos lo de la negociación colectiva y también esto que está relacionado, por ejemplo, con la educación. ¿Qué otros aspectos más es bueno informarle, contarle al común del trabajador que conozca de esta reforma laboral? Bueno, esta reforma laboral trae importantes normas de género, es decir, que busca y propende a incorporar a la mujer al rol de dirigente sindical. Y eso es un aspecto tremendamente importante y novedoso, porque se obliga a los sindicatos a que tengan por lo menos una mujer sea dirigente sindical. Es decir, incluso se les da un plazo de 1 año para que puedan reformar sus estatutos y adaptarse de tal forma que puedan incorporarse efectivamente la mujer al rol dirigencial, para que participen en las negociaciones colectivas. Y es una norma que me parece de suyo importante, muy novedosa, porque por supuesto que en una sociedad machista como la nuestra, es importante la incorporación de la mujer y el aporte que hacen desde su perspectiva, que es distinta a la nuestra. Eso es un aspecto muy, muy trascendente de la reforma. Hay otro aspecto también que sería bueno darlo a conocer, a lo mejor con más detalle. Por ejemplo, la provisión de reemplazos en huelgas también está como punto clave. Correcto. Otro de los aspectos que como lo dije inicialmente, lo que busca esta reforma es potenciar a los sindicatos y mejorar el procedimiento de negociación colectiva. Entonces, ¿qué ocurría bajo la antigua ley, digamos? Ante una huelga, esta huelga podía no tener la efectividad que se requería, desde que se permitía al empleador el reemplazo de los trabajadores huelguistas, cumpliendo ciertas condiciones, ofreciendo ciertos bonos de reemplazo y otros. De tal manera que perdía totalmente fuerza un movimiento sindical. Esta ley prohíbe absolutamente el reemplazo de trabajadores huelguistas, lo que obviamente viene a potenciar el movimiento sindical, a los sindicatos y al procedimiento de negociación colectiva en sí mismo. Pero no está incentivando a que si no hay acuerdo rápidamente se vaya a una huelga. Porque se cumplen plazos legales. No, esta ley en ese aspecto mantiene los mismos principios anteriores, propende siempre al diálogo, tal como lo dijo mi cortenturio Rodolfo Nahuelpan. Lo que siempre se ha buscado en los procedimientos de negociación colectiva es el acuerdo entre las partes. Por eso se les da amplias facilidades y plazos para que puedan entenderse. Y esta ley en este sentido no introduce cambios, sino que mantiene el principio y la filosofía de buscar acuerdos entre empleadores y trabajadores. Que no sea un espíritu confrontacional entre sindicatos y empresarios, ¿verdad? Correcto. Esta ley no busca eso, sino que todo lo contrario, busca el acuerdo, el diálogo, mejorar el diálogo social. Rodolfo, y en ese aspecto, la Fundación del Magisterio de la Araucanía, institución sostenedora sin fines de lucro, también es vista como una empresa y de hecho tiene varios sindicatos y exigen en este caso. Ya hablabas de que la relación es bastante fluida, bastante buena con cada uno de los sindicatos que se han organizado con el tiempo desde hace ya, no sé, unos 6, 8 años aproximadamente. Sí, la verdad es que nosotros contamos ya con 8 sindicatos en nuestra institución. 8 sindicatos, 2 sindicatos ya muy masivos, son institucionales, está conformada por gente de varios colegios, varios establecimientos, pero tenemos otros sindicatos que son focalizados en un establecimiento, solamente los establecimientos educacionales. Y en general ha primado eso, el diálogo. Desde que ellos comenzaron, la verdad es que hemos tenido muy buen diálogo. A mí, en mi calidad de jefe de recursos humanos, desde hace mucho tiempo atrás, siempre me tocó participar de las negociaciones. Y la verdad que yo tengo que felicitar y agradecer la voluntad de la directiva de los sindicatos que siempre la han tenido, la verdad. Y eso ha jugado
muy en favor del llegar a acuerdos y por supuesto siempre lo han hecho pensando en el crecimiento de nuestra institución. Ustedes han conversado seguramente, abogado, tiene que haber asesorado, Rodolfo, en los aspectos que probablemente pueda afectar o beneficiar esta reforma laboral a los profesores y tanto socios y contratados de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. ¿Nos pueden contar algo de eso, no? Bueno, correcto, con los abogados por supuesto hay una muy buena comunicación, siempre estamos pensando en el bien de los trabajadores también. Nosotros no pensamos solamente, nos ponemos la jineta de, digamos, de directorio, en este caso ellos, y nosotros como asesor y el abogado lo mismo, por la institución. No, nosotros siempre estamos también pensando en los trabajadores, porque de eso se trata, de llegar a un buen acuerdo para que ellos de alguna manera se sientan incorporados, se sientan integrados, se sientan tomados en cuenta. Abogado, en ese aspecto, ¿qué nos puede agregar? Bueno, tal como lo dice Rodolfo, siempre en las negociaciones colectivas en que me ha tocado participar asesorando a la empresa, ha habido siempre la búsqueda del bien común. Es decir, buscando el bien de la totalidad de la población, tanto de la comunidad educativa, alumnos, apoderados, profesores que son trabajadores, son quienes ponen la energía, y también hemos tenido una muy buena recepción de parte de los sindicatos, en que se ha entendido que la Fundación del Magisterio, si bien puede ser considerada una empresa, en realidad es mucho más que eso, porque es una institución sostenedora de establecimientos educacionales, es, digamos, la más grande del país desde el punto de vista particular subvencionado, y además atiende un sector de nuestra población educando, de nuestros jóvenes, adolescentes, nuestro futuro, muy particular. Primero porque tiene un componente rural, muy importante, y segundo, de vulnerabilidad. Tenemos muchos alumnos vulnerables nosotros, entonces eso también hace que, del punto de vista de las negociaciones colectivas, de las presentaciones que hacen los sindicatos, también sean muy comprensibles en ese sentido. Aquí hay una búsqueda del bien común, tal como lo dice Rodolfo. Eso ha trascendido todas las negociaciones colectivas. Ok. Hay varios aspectos y puntos claves de esta reforma laboral y que estamos conversando y tratando de analizar y desmenuzar un poquito junto a don Luis Carrillo, abogado, y Rodolfo Nahuelpan, secretario del directorio de la Fundación del Magisterio. Las jornadas laborales. Últimamente se ha dicho que se pretende bajar de 45 a 40 horas. Se aumenta la productividad, se aumenta el descanso, se está pidiendo un mes de vacaciones. ¿Eso no está incorporado en la reforma? No, eso no está incorporado en la reforma. La jornada laboral se mantiene tal cual como venía bajo la antigua ley, y son iniciativas que buscan en alguna medida optimizar el tiempo de trabajo, pero todavía está muy en pañales ese tema y se están recién realizando los primeros estudios. De hecho, y a propósito de lo que se comenta, esta reforma laboral tiene un aspecto súper importante, que es una tremenda novedad. Siempre se ha criticado a nuestro país de no tener políticas públicas. Y esta reforma ha creado el Consejo Consultivo Laboral, que es un órgano tripartito, consultivo, como el nombre lo dice. Está compuesto por las tres partes de nuestra población: 3 miembros del gobierno, 3 miembros de las organizaciones productivas, de las empresas, y 3 miembros de los sindicatos y de las organizaciones sindicales en general. Entonces, este consejo, a propósito de la pregunta que usted me hacía, tiene por misión generar y proponer políticas públicas para mejorar las relaciones laborales, para mejorar la empleabilidad en general, y de sectores específicos que están más vulnerables, como la misma mujer, por ejemplo, tiene una baja empleabilidad en relación al hombre, los jóvenes, personas con discapacidad. Entonces, este es un consejo y es un órgano tremendamente importante, que es una creación de esta reforma, y hay muchas esperanzas puestas en este consejo para que surjan políticas públicas, y desde allí la creación de normas legales basadas en estudios de investigación científica. Ese es un tremendo aporte que hace esta reforma. Se habla del 4x3, ¿verdad? 4 días de trabajo por 3 de descanso, que es una idea de aplicar este esquema en esta ley. No, en esta ley no, eso son materias de estudio. Y como le señalé, afortunadamente todas estas materias van a poder ser analizadas en profundidad por este Consejo Superior Laboral, que va a contar con 9 miembros,
pero además de eso va a poder encargar estudios a nivel nacional e internacional, de tal manera que tenemos la esperanza fundada de que nuestras futuras normas laborales van a tener una mejor calidad técnica de las actuales y van a estar fundadas en estudios científicos, en la realidad, digamos. Rodolfo, los profesores, los asistentes de la educación y todas las personas que trabajan o que dependen laboralmente de la Fundación del Magisterio de Araucanía, y no tan solo de la Fundación, sino que del ámbito educativo, ¿se ven afectadas o beneficiadas con la reforma? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Porque está apuntado más hacia el tema sindical, pero en el tema ya más individual, ¿cómo lo ven ustedes? A mi juicio se ven bastante favorecidos los trabajadores, y eso es bueno por ellos, porque incluso, bueno, de todas maneras esto no se puede apartar de las negociaciones colectivas, esta normativa, ¿cierto? Que a eso se refiere, porque de alguna manera los beneficios individuales vienen a partir de una buena negociación colectiva, o de una negociación colectiva. Entonces, y en ese sentido yo creo que ellos jamás se van a ver afectados, porque ya uno de los artículos de la ley establece de que la negociación parte desde el piso del contrato anterior, o sea, es como piso, esa es la base de ello, de negociación. Por lo tanto, no es lo mismo que anteriormente los beneficios se llegaban a cero y nuevamente se empezaba a negociar, se comenzaba a negociar para conseguir beneficios. En cambio ahora ya hay una base y eso para ellos es tremendamente importante. ¿Llegaremos en algún momento, abogado, y esta reforma propende a que el hombre y la mujer ganen lo mismo? Bueno, de hecho ya eso ya existe, o sea, bajo nuestra legislación laboral anterior y que se conserva con la reforma, existe el principio de igualdad de remuneraciones. Es decir, hombre y mujer deben ganar la misma remuneración teniendo el mismo cargo y la misma responsabilidad. Lo único que podría hacer una diferencia son las competencias, las capacidades individuales, la idoneidad personal, pero hoy día eso ya está en vigencia. Claro, hay un tema cultural también que poco a poco tiene que ir cambiando, pero ya está en la ley este principio de igualdad de oportunidades y norma de género, como lo dije al comienzo. Y continuando un poco y aportando a lo que decía Rodolfo, claro, lo novedoso de esta reforma es que incorpora lo que se denomina el piso de negociación, es decir, bajo la antigua ley, cada negociación partía de cero, podía incluso perder beneficios los que tenían los trabajadores. Ahora no. Ahora el piso de negociación significa que aquí un nuevo proyecto de contrato colectivo no puede tener menores beneficios de los que ya adquirieron bajo el anterior contrato colectivo vigente. O sea, hay que sumar siempre y hacia arriba. Hay que hacia arriba. Es hacia arriba el piso de negociación. ¿Qué empresas pueden negociar colectivamente? Y que ya que estamos hablando de la Fundación Magisterio, que es una entidad educativa, ¿hay otras entidades educativas también? ¿Están dentro de las que pueden negociar colectivamente? Sí. En general, el principio es que pueden negociar colectivamente todas las empresas del sector privado y aquellas en que el Estado tenga participación inferior al 50%. Entonces, si uno lo viera desde ese punto de vista, pareciera que no podría negociar ningún sostenedor porque viven prácticamente el Estado. Pero esta reforma introduce una norma aclaratoria muy importante en que permite expresamente la negociación colectiva en los establecimientos particulares subvencionados, como es el caso de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Quiero preguntarles también, hay muchas consultas respecto a esto. Insiste sobre todo las preguntas en la negociación colectiva. ¿Quiénes pueden negociar? Si solamente lo pueden hacer los sindicatos. Correcto, muy importante su pregunta. La reforma laboral introduce el concepto de titularidad sindical, que tiene que ver justamente a dar respuesta a la pregunta de quién negocia dentro de una empresa. Bajo la antigua ley se permitía negociar a grupos de trabajadores que se unían solamente para el efecto de obtener condiciones comunes de trabajo y remuneración, pero que no les importaba ser parte de un sindicato, no querían pagar una cuota sindical, no querían ir a reuniones con los sindicatos y en fin, todas las otras potencialidades que tiene un sindicato, porque un sindicato también hace obras de beneficio en favor de sus socios o incluso de terceros. Entonces se permitía que a personas que no les interesara formar parte de un sindicato pudieran negociar, se llamaban grupos negociadores y su representante se llamaba delegado personal. Esta ley derogó esa posibilidad. En aquellas empresas que existe sindicato, solamente puede negociar el sindicato. Es lo que se denomina entonces la titularidad sindical. ¿Qué pasa cuando se firma un contrato individual? ¿Qué pasa con esos contratos individuales, cuando se firma un contrato colectivo? Bueno, se mantiene el principio en el sentido de que
los beneficios obtenidos en un contrato colectivo, una vez que termina este contrato colectivo, subsisten en los contratos individuales. Ese es un concepto que se denomina la ultraactividad del contrato colectivo, es decir, una vez fenecido, sus beneficios se incorporan en su gran mayoría, con excepciones por supuesto, pero se incorporan a los contratos individuales. ¿Un trabajador es beneficioso que esté en el sindicato o puede ser, digamos, de manera independiente su relación con la empresa? Mira, se mantiene el principio de la libertad de afiliación. Ya. Es decir, hay libertad tanto para afiliarse a un sindicato como para desafiliarse. Ya. Ese es un principio constitucional incluso, o sea, y se mantiene ese principio de libertad de afiliación. Así que desde ese punto de vista no hay una mayor novedad con esta ley. Lo que el cambio está en el fortalecimiento del sindicato como órgano en sí, de sus dirigentes sindicales, como lo dije, de incorporar a la mujer a la dirigencia sindical. Y otra de las novedades muy importantes en esta materia es que se crea un fondo de capacitación para los dirigentes sindicales, lo que también era una necesidad de nuestra sociedad, porque ni por mucha voluntad que tuviera un dirigente sindical, si no tenían las capacidades, los conocimientos, podían quedar en trunco todos sus proyectos. Y esta ley, consciente de esa necesidad social, incorporó y creó este fondo, y lo importante es que este fondo se va a financiar con la ley de presupuesto. O sea, tiene un financiamiento asegurado, junto con otros financiamientos particulares, donaciones, herencias, etc. Pero tiene un financiamiento, o sea, hoy día ya tenemos un fondo, va a entrar esto obviamente, va a ser materia de reglamento, pero, y tal como lo decía, cuando hablaba del Consejo Superior Laboral, el Consejo Superior Laboral va a tener también como misión señalar política en qué se puede invertir este fondo para capacitar a los dirigentes sindicales. O sea, es un paquete bastante completo en este sentido. Hay otra inquietud, y aquí a lo mejor me imagino que la Fundación tiene 8 sindicatos, pero hay muchos trabajadores que no están sindicalizados. La pregunta es si los trabajadores no afiliados a un sindicato pueden recibir los beneficios del instrumento colectivo que se logre. Sí, justamente estaba pensando a raíz de la pregunta en eso, que tenemos mucha gente que no está afiliada a los sindicatos. Claro. La verdad es que beneficios directos de la negociación colectiva de los sindicatos, ellos no pueden tener beneficios, que estaríamos en una práctica antisindical. Pero yo quiero sí dejar la tranquilidad a esas personas que no están sindicalizadas, que sí nosotros siempre también estamos pensando en ellos. No nos podemos descuidar de ellos, digamos. Por lo tanto, ellos tienen ciertos beneficios que son inherentes a todos. ¿Y qué en porcentaje eso es, jamás más o van a menos, dejar de recibirlo? de la Fundación? Si hay 2.000 trabajadores más o menos. Es 2.700 trabajadores. Casi, digamos, para Sí, los 3.000. claro. ¿Y qué porcentaje hay no sindicalizado? Yo diría que estamos en un 60 y 40% más o menos. 60 no sindicalizados. Sindicalizados y un 40% no sindicalizados. Ah, ya, mayores los sindicalizados. Habría que corregir la cifra, sí. Ahora, de acuerdo a la realidad de este año, porque... Va cambiando. Claro, va cambiando, por supuesto. Marzo marca la diferencia con respecto a los años anteriores. Hay mucha gente que ya no está, que renuncia, que se desvincula, entonces eso hace cambiar un poco los porcentajes. A propósito de esto mismo, en esa reunión que hacíamos alusión al inicio de la conversación, abogado, donde los directores de cerca de 60 o 70 establecimientos de la Fundación Magisterio de Araucanía comenzaron a hacer algunas preguntas. Esas inquietudes, ¿podemos compartir algunas? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Bueno, justamente el tema que ustedes están tocando, el tema que ocurre con los trabajadores no sindicalizados. Y esa es una materia muy importante porque bajo la ley antigua, el empleador tenía la facultad unilateral de extender los beneficios que habían obtenido los trabajadores sindicalizados en un proceso de negociación colectiva a aquellos trabajadores no sindicalizados, a condición de que pagaran el 75% de la cuota sindical. ¿Cuál es el cambio? Con esta ley es que ahora solamente puede hacer ese proceso el empleador de común acuerdo con el sindicato. Y pueden extender total o parcialmente los beneficios. Pero y tal como se ha dicho en estos comentarios, porque la ley lo que busca es el acuerdo, que se logren acuerdos entre la parte empresarial y la parte de trabajadores a través del proceso de negociación colectiva. Quiero agradecerle a don Luis Carrillo Roa, abogado y asesor de la Fundación Magisterio de Araucanía, por acompañarnos. Ha sido muy interesante, creo que nos quedaron muchas cosas todavía, pero el tiempo es breve en la televisión y queremos aprovecharlo al máximo. Probablemente en una próxima oportunidad contemos con usted para otros temas y algo seguramente que nos queda. Muy bien, muchas gracias y reitero que es un privilegio para mí poder haber compartido con ustedes, con nuestros televidentes,
las experiencias que uno tiene como abogado en el ámbito laboral. Así es. Y don Rodolfo Nahuelpan Nahuelhual, secretario del directorio de la Fundación de Magisterio de Araucanía y además jefe de recursos humanos de la institución. Muchas gracias, Rodolfo. No sé si hay algo para el final. Sí, yo a propósito de mujer quiero enviar un saludo afectuoso a todas las madres de nuestra institución. Hace unos días, claro, se No celebró olvidemos, el Día de la claro, Mamá, el Día justamente. de la Mamá, así que un saludo afectuoso para todos y en general a todos los trabajadores. Muy bien, pues muchas gracias. Amigos, queremos invitarles que a través de nuestra página www.fmda.cl usted se entere de las distintas informaciones, también conozca este y otros programas y por supuesto queremos invitarles para que la próxima semana nuevamente nos volvamos a reunir en torno a esta mesa de conversación aquí en nuestro programa Perfiles. Muchas gracias, pásenlo muy bien, hasta pronto. Muchas gracias, caballeros, por su... Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.